Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. De verdad, cada vez que me siento a grabar, siento como si estuviera charlando con mis mejores amigos, y eso me llena de alegría. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos no solo un poquito sino hasta el fondo en el fascinante, cautivador y a veces hasta adictivo mundo de las telenovelas turcas. Sí, lo sé, probablemente ya lo sospechabas por el título del vídeo, y si eres suscriptor de este canal, sabes que me encantan las sorpresas, pero también me gusta complacerlos con temas que sé que les interesan. Pero no cualquier telenovela turca, no. Vamos a hablar de una que me ha tenido completamente atrapada, una adicción total, de esas que te hacen olvidarte de que existe el mundo exterior. Estamos hablando de una joya de 18 capítulos de puro amor, pasión desbordante, drama a flor de piel, intriga que te carcome las uñas, todo, absolutamente todo lo que nos encanta a los que somos fanáticos de las telenovelas. Y sí, la puedes encontrar completa y gratuita en YouTube. ¿Adivinan cuál es? Bueno, no se los voy a revelar tan rápido, no sean impacientes. Vamos a crear un poquito de suspenso, que no todo en la vida se consigue a la primera. Antes de que empecemos a desgranar esta maravilla, esta obra de arte televisiva que me ha conquistado por completo, quiero recordarles, con mucho cariño, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita. Es como si le dieran un empujoncito a mi corazón, ¿saben? Así, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se perderán ninguno de mis análisis, recomendaciones apasionadas y locuras sobre el mundo del entretenimiento que, créanme, tengo para rato. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes, mi gente linda. Cada suscripción, cada comentario, cada like, es un combustible para seguir adelante. Ahora sí, manos a la obra. Dejen de lado las preocupaciones, las tareas pendientes y todo lo que les esté robando la paz. Prepárense una taza de té turco bien caliente, de esos que te calientan el alma, acomódense en su sofá favorito, ese que tiene la forma perfecta para abrazarte mientras ves una buena telenovela, y vamos a hablar de esta telenovela que sinceramente, me ha robado el sueño, me ha hecho reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla. Lo que me enganchó desde el primer momento de esta serie, y creo que es un factor común en muchas telenovelas turcas exitosas, es la combinación perfecta, la alquimia mágica de romance que te derrite el corazón y drama que te mantiene al borde del asiento. No es simplemente una historia de amor azucarada y predecible, de esas que ya sabes cómo van a terminar desde el primer capítulo. No, aquí hay giros inesperados que te dejan boquiabierto, conflictos intensos que te hacen sentir el dolor de los personajes y personajes complejos, con capas y capas de personalidad, con los que te identificas al instante aunque también te exasperen a ratos, como a mí me pasa. Y eso es lo que las hace tan reales, tan humanas. La trama gira en torno a Ayşe, una joven hermosa y llena de vida, con una sonrisa que ilumina cualquier habitación, se cruza en el camino de Mehmet, un hombre poderoso y reservado con una mirada que esconde un profundo dolor, atormentado por su pasado, por fantasmas que no lo dejan dormir. Desde el primer encuentro la química entre ellos es innegable, como un rayo que los atraviesa, pero su relación se ve obstaculizada por un sinfín de obstáculos, secretos familiares que se han guardado por generaciones, rivalidades empresariales que amenazan con destruirlo todo y, por supuesto, la sombra de examores que no están dispuestos a dejar ir, que acechan en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Uno de los aspectos que más me gustó, y que me parece que es un sello distintivo de las telenovelas turcas, es la construcción de los personajes. No son personajes planos, unidimensionales. Ayşe no es la típica damisela en apuros, la chica indefensa que necesita ser rescatada por un príncipe azul. Es una mujer fuerte e independiente y con una gran determinación para alcanzar sus sueños, para salir adelante a pesar de las adversidades. Mehmet, por su parte, no es el clásico príncipe azul perfecto, el hombre idealizado que no tiene defectos. Es un hombre con cicatrices emocionales profundas, con un pasado que lo persigue, que lucha por encontrar la felicidad, por dejar atrás el dolor y empezar de nuevo. Esta complejidad los hace mucho más humanos y creíbles, lo que facilita la conexión con la audiencia, nos permite empatizar con sus problemas, celebrar sus alegrías y sufrir con sus penas. Además, la trama está llena de subtramas interesantes que mantienen el ritmo y la tensión en todo momento. No hay un solo momento de aburrimiento, siempre hay algo sucediendo,
algo que te mantiene enganchado. Tenemos la historia de la familia de Aisee, que enfrenta problemas económicos y sociales, que lucha por sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo, la lucha de Mehmet por mantener su imperio empresarial, por no dejarse arrastrar por las intrigas y traiciones, y las intrigas de personajes secundarios que buscan su propio beneficio a costa de los demás, que no les importa pisotear a quien sea con tal de lograr sus objetivos. Nada de aburrimiento, se los aseguro. Otro punto a destacar, y que para mí es fundamental, es la producción de la serie. Se nota que hay un gran presupuesto detrás, pero no solo eso, sino también un gran talento y un gran cuidado en los detalles. La fotografía es impecable, con paisajes impresionantes de Estambul que te transportan directamente a Turquía, que te hacen sentir como si estuvieras caminando por sus calles, disfrutando de su cultura y respirando su aire. La banda sonora es emotiva y envolvente, que te hace sentir las emociones de los personajes, que te hace llorar, reír y suspirar. Y la dirección es precisa y cuidadosa, que sabe cómo contar la historia de una manera que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Se nota que hay un gran equipo detrás de la serie que se ha esforzado por crear un producto de calidad, que respeta al público y que ofrece un entretenimiento inteligente y emocionante. Ahora bien, hablemos del romance, porque ¿qué sería de una telenovela sin un buen romance? ¡Ay, el romance! La relación entre Aisee y Mehmet es apasionada, intensa y llena de obstáculos. Desde las miradas furtivas que se lanzan a escondidas, hasta los besos robados que te roban el aliento, cada escena está cargada de emoción y sensualidad. Pero no todo es miel sobre hojuelas, no todo es color de rosa. Su amor se pone a prueba constantemente por las circunstancias que los rodean, por las intrigas de sus enemigos y por sus propios miedos. Tendrán que luchar con uñas y dientes para estar juntos, para superar todos los obstáculos y demostrar que su amor es más fuerte que cualquier cosa. Prepárense para momentos de tensión que te harán morderte las uñas, lágrimas que te harán mojar el pañuelo y, por supuesto, muchos suspiros que te harán soñar con un amor así. Pero no se preocupen, no todo es drama y sufrimiento, no todo es llanto y dolor. También hay momentos de humor y ternura que aligeran la atmósfera y te sacan una sonrisa. Los diálogos son ingeniosos y las situaciones cómicas están bien integradas en la trama, que te hacen reír a carcajadas. Es un equilibrio perfecto entre el drama y la comedia que hace que la serie sea aún más atractiva, que te permite disfrutarla sin sentirte abrumado por la intensidad de las emociones. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del factor sorpresa, que es lo que hace que las telenovelas turcas sean tan adictivas. Esta telenovela está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento, que te hacen preguntarte qué va a pasar después. Cuando crees que ya lo has visto todo, que ya sabes cómo va a terminar la historia, la trama da un vuelco y te sorprende con algo nuevo, con algo que no te esperabas. Es como una montaña rusa de emociones que te lleva de arriba a abajo, que te hace reír, llorar, suspirar y gritar. Ahora, antes de revelarles el nombre de esta joya turca, quiero advertirles algo: esta telenovela es altamente adictiva. Una vez que empiecen a verla, no podrán parar. Dormirán poco, comerán a deshoras y se olvidarán de sus responsabilidades. Pero vale la pena. Créanme, el sacrificio vale la pena. Bien, ya no los hago esperar más, ya no los torturo con el suspenso. La telenovela turca de 18 capítulos que me ha robado el corazón, que me ha hecho pasar noches en vela y que pueden encontrar completa y gratuita en YouTube es... Sí, así como lo oyen. Es una joya que no se pueden perder. Si son amantes de las telenovelas turcas, o si simplemente buscan una historia de amor apasionante y llena de drama, les recomiendo que le den una oportunidad. No se arrepentirán. Y ahora, hablando honestamente, ¿qué les parece la trama que les he contado? ¿Les suena interesante? ¿Se animan a darle una oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan, si ya la vieron, qué les pareció, y si no, si les dan ganas de verla después de mi recomendación. Los leo a todos. De verdad, me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Hemos llegado al final de este vídeo, pero no se pongan tristes, que pronto volveré con más recomendaciones y análisis. Espero que les haya gustado mi recomendación y que se animen a ver. Recuerden que es una serie de 18 capítulos que pueden encontrar completa y gratuita en YouTube. No tienen excusa para no verla. Quiero agradecerles a todos por estar aquí conmigo hoy. Gracias por su tiempo, su atención y sus comentarios.
Ustedes son la razón por la que sigo creando contenido para este canal. Antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó mi recomendación y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir la palabra. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué otras telenovelas turcas les gustan y cuáles me recomiendan a mí. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso, lleno de alegría y buenas vibras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.